Hola, ¿qué tal con todos? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre este software llamado Switch, ¿no? Mi nombre es Kevin Dionel Momani Luque, soy estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Este software es netamente del curso de Mecánica de Rocas. Este video es inspirado por nuestro ingeniero Lucio Quea Gutiérrez. Sin más preámbulos, damos inicio con esta presentación. Bueno, en contenido, tabla de contenido, tenemos lo que es la introducción, métodos de análisis, importación de puntos en el switch, fuerzas externas, presión de agua, datos del plano, dips y cohesión, ángulos de fricción, variación de factor de seguridad, entrada probabilística, soporte, pernos y hormigos, proyectado y por último la conclusión. Bueno, introducción. Switch, no. El programa Switch o software Switch permite simular distintos escenarios para cada fallo por cuña, en base a todas las combinaciones que puedan existir de distintos sets de discontinuidades geométricas, delta, LUT, parámetros que definen la resistencia de las rocas. Por ejemplo, acá tenemos una pequeña cuña, ¿no? Que está acá. Podemos ver. Luego con dos juntas. Acá hay una junta, aquí hay otra junta y la cuña que está acá. Como similar a esta simulación que se encuentra, por ejemplo, en esta imagen. Bueno, siguiente introducción. Switch. Es muy rápida, es una rápida, interactiva y fácil de usar esta herramienta de análisis para evaluar la estabilidad de cuñas superficiales en taludes rocosos, ¿no? Definidos por dos discontinuidades que se cruzan planos, la superficie del talud y una fisura de tensión opcional. La estabilidad de la cuña se puede evaluar mediante determinista, factor de seguridad o probabilístico, probabilidad de falla, ¿no? Este es el project setting. Podemos utilizar lo que es unidades métricas imperiales, tipo de análisis determinístico y probabilístico, y eso ya lo vamos a ver en el software utilizado. ¿Cuáles son objetivos y aspectos generales? Los objetivos específicos: hacer una descripción detallada de las características del programa, mostrar paso a paso las opciones que el software ofrece, explicar y mostrar los beneficios que el programa provee para análisis de las cuñas y mostrar los casos de donde se pueda generar el deslizamiento de la cuña. Grieta de tensión, ¿no? Hablemos de la grieta de tensión, que nos dice: la longitud de traza de la grieta de tensión es la distancia de la grieta de tensión de la cresta, ¿no? La grieta de tensión de la cresta, mediante a lo largo de la traza del plano 1. Consulte la longitud L, constituye la longitud L, es la longitud de la traza. Switch examina cómo la fisura de la tensión intersecta en otros iones y solo acepta aquellos casos en el que la grieta de tensión trunca la cuña de manera que se muestra en la imagen, ¿no? Si el plano de fisura por tensión no forma una cuña aceptable con los otros aviones, una advertencia se mostrará un mensaje cuando seleccione el aplica el botón de calcular. O sea, que nos dice que si a medida que se encuentre fisuras, ¿no?, por tensión que no sea una cuña aceptable, esto ya nos va a botar una advertencia y no nos va a poder seleccionar en el software. Una grieta de tensión es opcional en Switch y se puede ser excluido de un modelo al anular la selección de la grieta de tensión. Verificación del cuadro, del diálogo de datos de entrada, ¿no?
Bueno, acá tenemos un análisis de la cuña, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos, una junta, otra junta, y acá tenemos lo que es las cuñas. Las cuñas. Para ejecutar el análisis de switch, simplemente seleccionamos lo que es aplicar el cuadro de diálogo de datos de entrada. Después de introducir todos sus datos de entrada, el tipo de análisis es igual a la determinista, la seguridad, bueno, el factor de seguridad, ¿no? Se calculará y mostrará inmediatamente en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo, así como en la barra de herramientas. Si el tipo de análisis es probabilístico, la probabilidad nos da el error, se calculará y se mostrará en la barra de herramientas. Es decir, si es un factor de seguridad bajo o muy alto, ¿no? Ya de acuerdo a los datos que nos va a mostrar. Tengamos en cuenta que el análisis probabilístico se puede volver a ejecutar en cualquier tiempo, seleccionando el botón calcular. Esto ya lo vamos a ver en el software, ¿no? A medida que nosotros vayamos cambiando los datos, el análisis probabilístico nos va a determinar, ¿no?, lo que es el factor de seguridad. Qué tan seguro puede ser o qué tan menor puede ser el factor de seguridad. Que nos dice calcular la barra de herramientas. Si la opción muestreo pseudo aleatorio está apagada, diferentes los resultados se generarán cada vez que se vuelva a ejecutar el análisis. Análisis de la cuña, ¿no? Nos va a botar una serie de leyendas. Por ejemplo, acá 1 y 2 planos de falla, ¿no? Estos dos planos de falla. Dos familias diaclasas juntas se intersectan. Tenemos una familia acá, otra familia acá, y esta es la cuña que se va a bajar hacia abajo, ¿no? Se está deslizando, el deslizamiento de la cuña. Superficie superior del terreno, el 3. Y esta es la superficie terrestre del terreno que va a deslizarse. Cara del talud. Todo esto podemos observar que la cara del talud de acá, desde acá hacia todo esto. La grieta. ¿Por qué hay deslizamiento? Debido a esta grieta que se ha formado. H1 es la altura del talud. Distancia vertical referida al plano 1. Distancia de la grieta de tensión de la cresta mediante la traza del plano 1. La longitud, todo esto, ¿no? Todo el deslizamiento que se va a hacer. Bueno, acá hay una manipulando la vista, ¿no? Manipulando la vista. Este es el programa Switch y tenemos acá cuatro diagramas donde podemos observar lo que es. Acá tenemos la cuña, ¿no? Todo esto es la cuña. Y vamos a poderlo, por ejemplo, acá está el factor de seguridad que nos venían mencionando. Acá están los tipos de determinación, que es determinísticos y probabilísticos. Falla en cuña, ¿no? Ahora hablemos de la falla en cuña. Por lo general, los cortes y excavaciones desestabilizan cuñas de roca cuando dejan expuesta la línea de intersección de las discontinuidades, ¿no? Como podemos observar, cuando dejan expuesta una línea de intersección de las discontinuidades, esta cuña empieza a descender, o sea, hacia abajo, empieza a deslizarse, ¿no? La presencia de agua subterránea también puede alterar en ocasiones la estabilidad cinemática de la cuña. La estabilidad del agua es el factor que más influye al momento del deslizamiento de la cuña, como un factor de no tan favorable, ¿no? Un factor no tan favorable. Presión de agua. Por defecto, la presión de agua no se aplica a un modelo switch, por lo que el análisis es aplicable a una pendiente seca. Para incluir la presión del agua en el análisis, vamos a seleccionar lo que es la casilla de verificación de presión de agua en datos de entrada. Vamos a seleccionar un tipo de presión de agua, lo que es, usaremos el valor predeterminado, opción fisuras rellenas para este ejemplo. Vamos a seleccionar aplicando un factor de seguridad que disminuye un 0,53
indicando una cuña inestable, lo que requeriría un apoyo para evitar fallas. La opción fisuras rellenadas asume condiciones extremas a fuertes lluvias, tales que en los valores máximos promedio de la presión de agua son aplicados en planos de falla, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es el factor de agua. En este caso nos está diciendo que podemos utilizar un mínimo valor de 0,57. En este caso bajamos, ¿no? Y acá está el factor sísmico. En acá se puede utilizar lo que son los valores de 0,3 a 0,5, ¿no? Pero hablemos en la vida real, esto podría ser un poco menor, ¿no? Porque el factor sísmico casi a menudo genera poco daño al momento del deslizamiento. En otros casos también puede ser un poco fuerte, pero hay un margen de datos que podemos decir que acá podemos poner un dato de 0,2, ¿no? Aunque podemos intentar poner el factor sísmico en 0,3, porque hay un promedio que se puede poner en 0,3 a 0,5, y este es el número, ¿no?, de fuerzas que podemos aplicar, fuerzas, y a medida que vayamos utilizando el software, ¿no? Y este es el determinístico, pero luego vamos a evaluar lo que es también el probabilístico, ¿no? Bueno, en este caso nuestra zona de estudio fue en ubicado, todos los datos obtenidos fueron sacados por el grupo de estudiantes de la fin de la zona de estudio, ¿no? En este caso fue mis compañeros y yo, un grupo de 4 personas. Y esta es la zona de estudio, zona 19L, abscisa 388.622.81 metros al este. El norte 8.250.099.64 metros hacia el sur. Bueno, en lo que es, tenemos la latitud de menos 15.825221 grados, ¿no? Lo que es la longitud menos 70.039620 grados. El alcance es de 390 metros. El encabezado de 151.0000 grados. La inclinación es de 29.0 grados, ¿no? Y acá podemos ver la ubicación, que es a inmediaciones del óvalo Alto Puno, desvío de la carretera Moquegua, cerca al Penal, ¿no? Distrito de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno, a una altitud de 3.890-3.900 metros sobre el nivel del mar. Y las coordenadas están acá, 388622.81 metros hacia el este y 825009.64 metros hacia el sur, zona 19. Podemos observar esta es la zona de estudio, ¿no? Bueno, ¿cuál es la fuerza externa? En este caso, fuerzas externas, en este caso yo voy a utilizar una fuerza externa de 25, 60 y 1000. O también podemos aplicar otro tipo de fuerzas, 180, 60 a 2000, ¿no? 2000 toneladas, 200 toneladas puede ser, 2000 toneladas. Ya vamos a ir midiendo eso en las fuerzas, ¿no? en el software que vamos a utilizar. ¿Qué nos dice? Fuerza externa. Ahora lo que sería, agregaremos una sola fuerza externa en una dirección tal que ayudará a la estabilidad de la cuña. Vamos a utilizar el mouse para seleccionar el número de fuerzas, ¿no?, externas. Puede ser 1, incluso más, pero en este caso solo nos está pidiendo 1, ¿no? Agregar solamente una fuerza, pero con diferentes datos. Puede ser, introducimos la tendencia de 225, inmersión 20 y magnitudes 1000. Vamos a seleccionar aplicar, el factor de seguridad con presión de agua todavía aplicada aumenta a un 0.73. Ya. Mira, anteriormente nos está diciendo que el factor de agua debería de ser
mira, disminuir a 0,53. Pero al momento de nosotros que apliquemos una fuerza externa, podemos llegar a un factor de 0,73, ¿no? Todavía sí es inestable, es todavía un inestable cuña. Bueno, vamos a ver la fuerza externa, ¿no? Acá podemos observar, este de acá es el factor de agua, ¿no? Es el factor de agua, y este es el factor sísmico. Y esta es la fuerza que vamos a nosotros aplicar para intentar a ver si nos puede aguantar la cuña. Podemos estabilizar un poco la cuña, ¿no? A evitar un posible deslizamiento, pero ya lo vamos a ver. Fuerzas externas. Vamos a observar, mira, la flecha, por ejemplo, que representa la fuerza externa, ahora se muestra en el modelo. Esta de acá. Esta es la fuerza externa. La fuerza externa también puede aplicar en modelo agregando apoyo. Consulte el tutorial de soporte en este manual de detalles, ¿no? Entonces, pues, como les decía, este factor de agua que sí o sí va a ir ahí, porque en un deslizamiento existen factores como lluvias y siempre va a influir el agua un poco ahí. No será mucho, pero va a estar ahí. Factor de sísmico, raras veces lo vamos a ver, pero vamos a colocarle un dato mínimo para que no implique mucho en esto. Bueno, este es el factor sísmica, ¿no? Como yo ya venía mencionando anteriormente. Ahora incluiremos la fuerza sísmica en el análisis. Vamos a seleccionar lo que es la casilla de verificación, fuerza sísmica. Vamos a introducir un coeficiente sísmico vamos a tener esto, miren, observen esto, que es de 0,2. Vamos a recordarnos eso, que más adelante vamos a anotarlo. 0,2. Direccione la dirección definida por el usuario. Ingrese una inversión 0 igual a tendencia es igual a 52, ¿no? Vamos a seleccionar aplicar y el factor de seguridad desciende a 0,51. También vamos a probar con 0,2 al igual que 0,51. Al igual que el agua, vamos a... ¿Dónde está? Acá está, de 0,53 0,53, ¿no? Y nos dice acá que nosotros podemos aumentarle a 0,57, 0,77. 0,73, perdón. Ya, ahora continuamos con lo que es la importación de datos del DIPS. Los planos que forman la geometría de la cuña también se pueden leer en Switch desde un archivo de planos DIPS, nombre de archivo, extensión con la que opción podemos importar, ¿no? Del menú de archivos DIPS de un programa para gráfica y estadística, análisis de datos, de geología estructural utilizando técnicas de proyección. Desde aquí podemos ver, ¿no?, los datos que vamos a utilizar del DIPS, ¿no? 35, por ejemplo, este es el DIP, ¿no? El DIP, la dirección del usamiento, y este es el dirección y el ángulo de dirección, ¿no?, que podemos hacer. Este es el ángulo de usamiento y esta es dirección de usamiento, claro. Como acá tenemos 6, depende a nuestro DIPS cuántos datos nos bota, pero estos son los datos que vamos a utilizar al insertar nuestros datos en el software Switch. Bueno, acá están los datos DIPS, ¿no?, de las familias que se van a dar. Por ejemplo, acá están los datos. Este es un pequeño ejemplo de cómo podemos sacar nosotros los datos. Bueno, acá, escenarios de fallas de la cuña, ¿no?, como anteriormente yo lo estaba mencionando. Esta es la vista de la planta. Bloque de deslizamiento, que por ejemplo tenemos esta cuña que en esta posición puede haber un deslizamiento de acá. Bueno, esta es la perspectiva, ¿no?, que esta cuña puede deslizarse de manera hacia abajo. Y es de frontal.
frontal, bloque deslizante, ¿no? Es el bloque que se va a deslizar. Y el selección lateral, como podemos observar. Bueno, acá escenarios de falla de la cuña, ¿no? Este es el factor de seguridad que nos va a dar nuestro software, ¿no? Que nos va a botar, ¿no? Vamos a ver en el software. Este es un pequeño ejemplo de cómo nos podría salir. Y acá podemos observar el factor de agua, el factor fuerza, que lo vamos a aplicar, el factor sísmico, ¿no? También que está acá. Mira, puede deslizarse. Aquí hay un pequeño deslizamiento, ¿no? A pesar que se está aplicando una fuerza para intentar retener, ¿no? Puede ser el shock, ¿no? Pero no. Sí hay deslizamiento. Bueno, acá está variación del factor de seguridad. Tenemos cohesión y factor de seguridad, ¿no? Cohesión de 10, ¿no? De 0 a 10. Factor de seguridad, como podemos observar, el mínimo es 0,98 y el máximo es de 3. Pero nosotros con que nos haga un 2, oye, 1,79 puede ser máximo, ya puede ser, ¿no? Más o menos, pero sigue siendo muy bajo. Acá tenemos nuestro diagrama del factor de seguridad. Bueno, muchas gracias. Ahorita ya culminamos con lo que es la sesión hoy, la exposición de la teoría de nuestro software DIPS, ¿no? Muchas gracias. Este es mi teléfono, mi correo. Continuar. Bueno, ahora vamos a aplicar lo que es el software, ¿no? Aquí está. Bueno, vamos a cerrar. Vamos a abrir, ¿no? Para ver todo esto, vamos a abrir lo que es una nueva. Y como podemos observar, nos genera todo esto, ¿no? Pudimos observar en nuestra teoría que también todo esto. Esta es la perspectiva que hay. Esta es la cara de que se puede ver desde frontal. Y este es el lado, ¿no? El side. Puede ser un lado. Y este es una vista desde arriba. Como podemos observar, podemos manipularlo. Cómo poder generar esto. Acá por ejemplo está nuestra pequeña cuña, ¿no? Y podemos saber el deslizamiento que puede tener, como se puede observar, ¿no? Ahí tiene. Ya, ahora vamos a ver qué es lo que constituye este software, ¿no? Lo que es nueva carpeta, insertar carpeta, guardado, tipos, las ventanas en las que podemos trabajar nosotros, como podemos observar son 4, ¿no? 4 ventanas, en 4 ventanas podemos trabajarlo. Y acá los colores. En esto hay una serie de colores que nosotros podemos observar, ¿no? Para que tengamos una mejor visualización. Por ejemplo, si nosotros ponemos acá, como la roca es un poco ploma, ponemos esto, a ver, vamos a aplicarlo, ahí está. Se cambia lo que es la roca. Y el deslizamiento vamos a poner un color más oscuro y nosotros podemos cambiar esto para tener una mejor visualización, ¿no? A ver, aplicar. Como podemos ver, hay una mejor visualización ahí, lo que es el deslizamiento, el factor de roca. Pero nosotros solamente queremos una pequeña muestra, ¿no? La extensión no está mal y juntas estables. Esto, como podemos observar, tiene estas opciones, ¿no? Pero no, vamos a trabajar lo normal como estaba anteriormente. Ok, y estos son el proyecto que nos vamos a crear, ¿no? Como ya lo vimos en teoría, vamos a poner mi nombre, ¿no? Ya está. En unidades métricas imperiales, nosotros lo vamos a trabajar en métricas. Y nuestro tipo de análisis va a ser determinístico, ¿no? Determinístico. Como ya habíamos observado que hay dos, ¿no? Probabilístico y determinístico. Pero primero vamos a empezar con determinístico, ¿ya? Ok. Ya. Ahora vamos a insertar nuestros datos. ¿De dónde vamos a sacar esos datos? Primero, ya.
Vamos a abrir lo que es nuestro dips. Vamos a insertar lo que es nuestros polos, todos nuestros puntos, ¿no? Nuestros vectores, nuestros contornos. Ya de esta manera generamos, mira, podemos los tipos de familia, ¿no? Esto ya lo hemos explicado en lo que es la representación del software dips. ¿Ya? Y vamos a tener lo que es las leyendas. Bueno, acá casi ya tenemos los datos. Y vamos a tener acá la leyenda. A ver, ya está. ¿Y qué vamos a tomar, no? Los datos. ¿Cómo lo vamos a trabajar acá? A medida que hay una intersección, ¿no? Este es nuestro talud que vamos a utilizarlo. Bueno, acá por ejemplo hay una serie de intersección. Este de acá vamos a trabajar. Ya está. Como podemos observar, listo. Ya, aquí están todos nuestros datos que vamos a trabajar. Pero yo ya lo tengo ya en nuestro Excel, ¿no? Acá está. Estos son nuestros datos a tomar. Bueno, vamos a copiarlo rápido. Ya. Primero estamos trabajando con el determinístico, ¿no? Con el método determinístico. Vamos a insertar nuestros datos. A ver. Ya. Primero es 45, acá es 106 y una junta 1 es de 68, 237, 2 está bien acá, 192 acá, 62 y 183, ¿no? Y la cohesión, en esta cohesión lo vamos a poner de manera predeterminada porque no genera mucho impacto, ¿no? En la cohesión, porque esto podemos aumentarle un decimal, 2,3, no haya mucha interrupción, y 5.2, ¿no? Y la fricción de ángulo, el ángulo lo vamos a dejar de manera predeterminada ahí también. Que es la tensión, ¿no? La tensión también lo vamos a dejar ahí porque ese deep direction generan el mismo impacto, ¿no? Para no forzar cambios o inestabilidad lo dejamos predeterminado. Y acá está, a lo que veníamos hablando, ¿no? Anteriormente, el factor de agua. El factor de agua nos dice que sería de 0,53, pero al momento nosotros de aplicar fuerza, ¿no? Una fuerza que vamos a aplicarlo acá, vamos a ponerle, como vamos a aplicar una fuerza de lo que era 0,53, vamos a aumentarle a 0,73, ¿no? Como nos dijo en la teoría. Ya está. Y en el factor sísmico, ahí es de 0,2, ¿no? Pero como vamos a aplicarle una fuerza externa, esto lo vamos a dejar en 0,51. A ver, tal vez estoy mal, vamos a revisar la presentación. Fuerza sísmica, aquí está, introduzcable coeficiente de sísmico de 0,2, ¿no? Ingresar una dimensión de 0 y tendencia 52. Al aplicar el factor de seguridad descendiente a 0, desciende a 0,51. Ya ven, como vamos a aplicar una fuerza de seguridad externa, esto va a descender a 0,51, ¿no? Y lo que es la fuerza de agua, la presión de agua, nos dice acá que debería de ser de 0,53, pero a medida que vayamos nosotros a aumentarle una fuerza, que es acá está una magnitud de 1000, fuerza externa, vamos a seleccionar el factor de agua, va a ser un aumento, ¿no? A 0,73. Todavía y eso, y todavía que la cuña es inestable.
Bueno, vamos a continuar. Aquí está. Este es de 0.73 y 0.51. Vamos a aplicar, a ver qué puede pasar. Aplicar, como veíamos mencionando anteriormente. Aquí está. Este es el factor de agua, como podemos observar. Si hay un deslizamiento, este está acá. Y este es el factor ¿no? sísmico, que es una desventaja, ¿no? Al momento de deslizamiento. A ver qué pasa si nosotros aumentamos. Vamos a poner una fuerza externa. Una fuerza externa de... Vamos a poner primero de 25, a ver qué sucede. 25, 60 y en toneladas, vamos a poner en mil ya. Toneladas. A ver, acá está la fuerza. Esta es la fuerza que se va a implicar en esta cuña. A ver. Sin embargo, ya como podemos observar, este sigue teniendo un impacto, no será mucho, pero este va a tener un impacto al momento de deslizarse. Sí, a ver, cambiamos otros de datos acá a 2000, acá 180 por ejemplo. Esto lo mantenemos ahí, lo aplicamos. Ya, este sí tiene un factor de fuerza incluso mayor, ¿no? Como podemos observar, esto podría deslizar con mayor fuerza, ¿no? Y así sucesivamente. Esta es la fuerza externa que nosotros podemos aplicar. Ya, podemos simplemente aplicar y aceptamos, ¿no? Se puede observar de esta manera. Bueno, bien, vamos a aplicar lo que es el Shockrete, a ver si hay algún cambio. Shockrete. En el Shockrete nosotros vamos a utilizar lo que es un factor de no mucho tampoco, de 0,2 y en toneladas, como estamos trabajando en 2000, lo vamos a dejar ahí, aplicar. No hay mucho, ¿ya ves? El margen de discontinuidad no genera mucho disturbio, ¿no? La longitud sigue siendo igual. Si nosotros cambiamos a 100 y acá un margen de 1, igual, no hay mucho cambio. ¿Qué pasa? No pasa nada, casi lo mismo, ¿no? Casi no hay mucha disturbancia acá. Vamos ok y sigue siendo así. Sigue siendo, como podemos observar. Ya, ahora vamos a ver lo que es el factor de probabilístico. A ver qué sucede, ¿no? Si hay un factor de seguridad, ¿no? Puede ser un probabilístico. ¿Qué probabilidad de falla tenemos? Ya, a ver, vamos a insertar. En este caso, todo lo vamos a dejar de manera predeterminada. Solamente vamos a cambiar acá en normal, ¿no? Normal, normal, normal. En la junta 2 de igual manera. Le ponemos normal, normal, normal y normal. Slope de manera igual. Para poder nosotros, si tenemos alguna diferencia, podemos cambiarlo, ¿no? Para poder modificar cada uno de estos. En esto vamos a tener normal, normal, y esto lo vamos a dejar de manera predeterminada ahí. Vamos a poner normal, normal, y acá podemos observar que también podemos aplicar otras fuerzas, ¿no? Ahora vamos a poner aplicar. Podemos observar que no hay mucha diferencia, prácticamente lo mismo, ¿no? Cuando es probabilístico. Probabilidad de falla es 1, sigue siendo mal.
vamos a bajarlo esto a ver a 1, 0.2, 0.3 ya. Este lo vamos a poner en 0.4 porque no afecta mucho. Y acá vamos a cambiar todo esto a 1.200, a ver qué puede pasar. 0.5 y 0.1. No, vamos a poner acá 0.1 ya. Acá vamos a poner 0.5 a ver qué pasa. Y esto está bien. Vamos a aplicar. No hay mucha diferencia. Es la misma prácticamente. Al aplicar una fuerza externa no hay mucha diferencia. Y el factor de fuerza sigue siendo, a lo mejor dicho, el seguridad. Factor de seguridad no hay, ¿no? No disminuye. Sampling acá. Esto lo vamos a dejar predeterminado. Lo vamos a aumentar acá, ¿no? Lo que era 106. Aplicar. No hay mucho. No hay mucho cambio. Ya ven, como podemos observar de la misma manera, esto no tiene muchos cambios. Tiene mucho cambio. Y el factor de seguridad sigue siendo bajo, ¿no? Como podemos observar es 1 y es netamente bajo. No podemos. No lo aplicamos. Ya. Observar acá. Y acá le ponemos 193, como está en nuestro datos evaluados. Y nada. Nuestra cuña está de esta manera, ¿no? Como se puede visualizar. Va a tener un leve deslizamiento por factores como el agua, sísmico y un factor fuerza que lo hemos aplicado para ver si se podría ser útil, ¿no? Pero no. Sigue siendo bajo. Por ejemplo, por factor de seguridad de 1. Y podemos aceptar. Y también podemos ver lo que es el factor de seguridad, ¿no? ¿Dónde está? Tipo de data. Factor, ¿no? Seguridad. Security factor. ¿Dónde está? Aparición, fricción, factor de seguridad. Aquí podemos observar y ver. Este es nuestro factor de seguridad. Y está muy bajo, porque está, miren, 1 y eso nos da una inestabilidad, ¿no? En ese deslizamiento de esa cuña. También podemos ver lo que es factor de seguridad. Y a ver, estos son nuestros puntos de correlación, ¿no? Ya está. Este es nuestro punto de correlación, que es el factor, stable factor y ya. Esto. También podemos observar lo que es la cara, ¿no? La cara de todo nuestro, la cámara frontal del interfaz del DIPS, ¿no? La cámara frontal que se puede interpretar también de esta manera en este software, ¿no? Que es, ahora, para interpretar todo esto, vamos a poner un nuevo ventana. Ya. A ver, esto. Vamos a sacar esto. Acá está, ¿ves? Podemos visualizar de una mejor manera. Estos son nuestros datos, nuestra vista, ¿no? Utilizando lo que es el software switch, factor de seguridad. Esta es la cara de la cara frontal, ¿no?
de la interfaz del DIPS. Y estos son nuestros puntos de correlación. Y listo. De esta manera podemos determinar, ¿no?, lo que es el máximo, mínimo y el porcentaje de qué probabilidad tenemos de conseguir una falta de seguridad, ¿no? Un factor de seguridad bajo, medio. Y ya. Con esto culminamos lo que es nuestro video. Bueno, muchas gracias por su atención. Con esto me despido.